¿Qué cosa busca el epistemólogo? Establecer. ¿Establecer qué? Comienza con C. No, características no. ¿Establecer qué? ¿Qué es lo que busca establecer el epistemólogo? Vamos. No. Establecer. Círculo de Viena y Popper van a plantear sus teorías epistemológicas y van a responder a un problema. ¿Ese problema cuál es? El problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia. Ahora, ¿qué es lo que los epistemólogos proponen para establecer la demarcación? ¿Qué proponen ellos? Proponen, ¿qué cosa? Vamos, ¿qué proponen? El Círculo de Viena propone, Popper propone. ¿Qué proponen dentro de sus teorías? Completa la palabra que propone. Criterios. Criterios de demarcación. El problema es la demarcación entre ciencia y pseudociencia. Es decir, ¿cómo yo voy a diferenciar la ciencia de la pseudociencia? Y para eso, ¿qué necesito? Criterios. Entonces, aquí se requieren criterios para poder establecer la demarcación. ¿Entiendes? Ah, ya entiendo. ¿Y cuáles son esos dos principales criterios que plantearon el Círculo de Viena y Popper? Vamos, ¿cómo se llaman esos criterios? Esos criterios muy conocidos. El criterio que propone el Círculo de Viena y el criterio que propone Popper. Dame el nombre, vamos, criterios. Para el Círculo de Viena es la verificación. Y para Popper, ¿cómo se llama? Falsación. Entonces, aquí lo importante son los criterios. ¿Criterios de qué? De demarcación entre qué? Entre ciencia y pseudociencia. No olvides eso. Son criterios de demarcación. De demarcación, ¿ya? Entre ciencia y pseudociencia. Entre ciencia y pseudociencia. ¿Ok? Escúchame. Esto va a venir en el examen. Es importante recordar esto y el problema principal de la epistemología contemporánea. ¿Ok? Ya ha venido y siempre viene. Esto es muy importante en epistemología, en las teorías epistemológicas. Esto tiene que ver con teorías epistemológicas, ¿ah? Del siglo XX. Entonces, ¿a quién le corresponde esto de acá? ¿Esta es la teoría de quién? ¿O de quiénes? Esta de acá es el Círculo de Viena, o también llamado como... Así es, tiene varios nombres. Positivistas, los positivistas lógicos, los neopositivistas. ¿Y esta de quién es? De Popper. ¿Y la teoría de Popper cómo se llama? Es un racionalismo crítico. Ya. Entonces, no olvides el criterio. Ahora sí, dame la clave. ¿Cuál sería la clave en la 1? Casa. 1 es la C. ¿Ya? 1 es casa. Listo. Ya está. Eso no lo olvides. Eso va a preguntar San Marcos. ¿Ok? Ya lo ha hecho y lo vuelve a hacer siempre en los exámenes. Ahora sí, vamos, segunda pregunta. Vamos con la pregunta 2. ¿Cuál sería? Ya en la número 2 tiene que ver con qué. ¿Cuál es el tema ahí? ¿Cuál sería el tema ahí? No, método científico no es. Tiene que ver con qué, la número 2. Tiene que ver con funciones. Funciones de la ciencia, correcto, muy bien.
San Marcos también está preguntando por las funciones de la ciencia. Ya ha venido la función explicativa en el examen de admisión, hace poco nada más. Funciones de la ciencia. A ver, ¿cuáles son esas funciones? ¿Te acuerdas? Así es, muy bien. La descripción, la explicación, la predicción y la aplicación. Listo. Ahí está. Entonces, cuando un científico describe un fenómeno, ¿qué hace el científico? ¿Qué pregunta se formula? Se plantea el científico. El cómo, el cuándo, el dónde, el qué, porque también establece definiciones, ¿ya? En la descripción. Es decir, el científico hace un registro detallado de las características, de las propiedades y de las relaciones de un fenómeno, o de fenómenos de la naturaleza o de la sociedad. Profesor, en una descripción, ¿qué voy a encontrar? Datos estadísticos, porcentajes. En ese texto, ¿cuál es el tema del texto? ¿Es la salud? ¿De qué habla el texto? Sobre los homicidios, ¿no? Y te está dando cantidad, varios datos numéricos, ¿te has dado cuenta? Dice 20.000 homicidios, las edades de aquellos homicidas, así es, incluso el sexo. Este texto es un texto donde se cumple ¿qué función? La descripción. La descripción. ¿Cuándo va a ser explicación? Cuando el texto trate sobre las causas del homicidio, ¿no? ¿A qué se debe el homicidio? ¿Ok? Es distinto en el caso de la explicación, ¿ya? Las causas, una relación de implicancia. San Marcos ha preguntado varias veces por la explicación. Me parece que hasta 2 veces. En una ocasión, San Marcos preguntó cuál es la estructura lógica de la explicación. Lo que pasa es que en la explicación tú lo puedes simbolizar de esta manera. En la explicación se cumple una relación de implicancia lógica. Si P, entonces Q. Esta es una relación lógica, o sea, es una simbolización, una forma lógica de cómo representar esto. ¿Entiendes? Es como si yo dijera causa y efecto. Una relación de causa y efecto en una explicación. ¿Ok? Bien. Ya está entonces la número 2. Número 2 sería, ¿cuál es la clave? Dado. Vamos con la 3. ¿Qué tenemos en la 3? Profesor, una duda. Dime. Entonces, uno describe la descripción y el otro que es explicación sería lo que lo provoca o lo que causa en sí. ¿Algo así? Sí, así es. Te voy a poner el ejemplo que vino en el San Marcos en el examen, ¿ok? Para que veas. En una descripción, nosotros no, por ejemplo, en el tema del texto ahí que tú estás leyendo, ahí se habla de los homicidios, pero no se plantea cuál es la causa de los homicidios a nivel mundial, porque hay datos estadísticos a nivel mundial, ¿entiendes? San Marcos preguntó esto, mira, preguntó por la explicación y mira lo que puso San Marcos en el examen. Yo lo voy a poner así, mira. Lo voy a poner A y lo voy a poner así como si fueran variables, para que veas la relación causal. En el examen de admisión pusieron esta pregunta. Pusieron, ojo, el calentamiento global. Hablaron del calentamiento, ¿ya? El calentamiento global. ¿Ya? El calentamiento global es un fenómeno mundial que está afectando al ecosistema y, ojo, te dieron como dato esto y te dieron otro dato en el examen. ¿Qué pusieron? Pusieron el incremento del nivel del mar. El incremento del nivel del mar. Nivel del mar. ¿Ok? Entonces, San Marcos preguntó así, que entre este dato de aquí y este otro dato hay una relación, dice San Marcos.
¿Ya? Hay una relación entre el calentamiento global y el incremento del nivel del mar. Esa relación, San Marcos pregunta, ¿no? Pregunta si esa relación, ojo, ¿con qué función de la ciencia corresponde esa relación que hay entre A y B? Porque acá hay una relación. ¿Qué tipo de relación es esta? ¿Y con qué función de la ciencia se relaciona? Y lo que ocurre es que esta relación es una relación causal. Esta es la causa y este es el efecto. Esto es justamente como si fuera P y esto Q. ¿Entiendes? Este es el efecto de una causa. Acá hay una relación causal, es decir, esta es la causa y este es el efecto. ¿Entiendes? Y en esta relación causal, ojo, ¿a qué función corresponde? A la explicación científica. Los científicos buscan explicar esto a partir de esto. ¿Entiendes? Entonces, San Marcos hizo una pregunta de este tipo. Pero aquí no es una descripción, aquí no estamos describiendo. Si para que sea una descripción, San Marcos tendría que hablarte del calentamiento global e indicarte el incremento de la temperatura. O sea, los países que han incrementado la temperatura, el calor, cómo se ha incrementado a nivel mundial, ponerte datos estadísticos de qué países hace más calor que en otros, de la temperatura, etc. Pero no, básicamente el texto establecía la relación entre esto y esto, ¿entiendes? Ahí hay una relación causal, en consecuencia, ahí se cumple la función de explicación científica. ¿Ok? Para que entiendas la diferencia con la pregunta que tenemos acá, porque aquí la pregunta y la respuesta tiene que ver con descripción científica. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos con la número 3. A ver, en la número 3, ¿qué tenemos? ¿Sobre qué trata? ¿Cuál es el tema ahí? Método. ¿Cuál es el tema? Método científico. El tema ahí es método científico. ¿Ya? Método científico. ¿Cuáles son las etapas del método científico? Vamos. Etapas. ¿Cuáles son las etapas del método científico? ¿No se acuerdan las etapas? Observación. No. A ver, escuchen. Y ojo, debe quedar muy claro esto. Para el examen de San Marcos, en el curso de filosofía, en las preguntas de filosofía de San Marcos, escucha bien, únicamente en las preguntas de filosofía de San Marcos. Si San Marcos te pregunta por el método científico y te pregunta por las etapas, para las preguntas de filosofía, la primera etapa siempre va a ser el problema. Profesor, pero no, escúcheme. En las preguntas de psicología, en las preguntas de biología, para San Marcos es la observación. Pero si las preguntas son de filosofía, para los filósofos es el problema. Ahí no va a haber cambio. O sea, por eso les digo, en filosofía no se les vaya a ocurrir considerar la observación. No se considera. ¿Ok? Los epistemólogos no están de acuerdo en afirmar que es la observación el primer paso. Miren aquí, hemos mencionado dos o no. Bunge y Sanz no están de acuerdo con eso. Para estos epistemólogos, la observación no es el primer paso. Pero, por eso te digo, no quiero confundirte. Si tu profesor de psicología y de biología te enseñan así, así vas a responder en esos cursos. Pero en filosofía siempre va a ser el problema, ¿ok? Vamos, ¿cuál sería la segunda etapa? La hipótesis. ¿Cuál sería la tercera? La contrastación. ¿Y cuál sería la cuarta? Análisis de datos. ¿Ok? Recuerda que el problema, ¿qué cosa es? Es una pregunta, son interrogantes.
La hipótesis, ¿qué cosa es? Es la respuesta provisional o tentativa a la pregunta que se ha hecho. La contrastación, ¿qué vendría a ser? La confrontación entre la hipótesis y la realidad, los hechos de la realidad. Y el análisis de datos es el estudio de los resultados obtenidos de la contrastación. ¿Ok? Entonces, estas son las etapas, ojo, para las preguntas de filosofía. No olvides eso. Entonces, ahí la respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué nos están preguntando hoy? ¿Qué nos están planteando? Sobre los planetas, sobre Urano, sobre Neptuno. ¿En qué paso el método científico se hallaban, dicen los científicos, al plantear qué cosa? Dice, plantearon la idea de que probablemente estas perturbaciones se debían a los efectos gravitatorios de algún cuerpo celeste de gran tamaño, que se hallaba más allá de la órbita de Urano. O sea, ¿qué están planteando ahí? Correcto, muy bien. ¿Cuál sería la clave? Así es, están planteando la formulación de una hipótesis. Muy bien, correcto. 4. En la número 4 nos hablan de un niño cuyos padres no se hicieron responsables de él. El niño fue criado por sus tíos, abuelos. El problema es que la familia está preocupada porque ese niño va a crecer, va a ser adulto, pero como no recibió el cariño, el amor de sus padres, sus familiares están preocupados porque cuando llegue a ser adulto, ¿en qué se convertirá? De repente va a ser un delincuente. ¿Quién sabe? Están preocupados. Pero ¿qué hace la familia? La familia está planteando conjeturas, suposiciones de lo que podría pasar cuando sea adulto. Pero es un niño. En ese momento es un niño. Todavía no es un adulto. Eso es el futuro. Entonces, ¿cuál sería la clave? Estamos ante una hipótesis no contrastada. Es una suposición, básicamente. Otra vez una hipótesis, pero en este caso dice no contrastada. 4 barquitos, 4 barcos. 5. Abren la número 5. ¿Qué dicen? Ahora, ¿qué? ¿Cuál es el tema ahí? ¿Ahí cuál sería el tema? Ahí entramos a teorías epistemológicas, ¿ya? Ahí nos están hablando de varios autores. Miren, ahí dice, hay algunos términos que rápidamente son familiares, de seguro, te das cuenta. Dice contraejemplo. Ya, ¿quién nos habla de contraejemplos en su teoría epistemológica? ¿Quién habla de contraejemplo? Por aquí arriba habíamos mencionado, miren, falsación, racionalismo crítico. Esa es la teoría de Popper. Popper habla de contraejemplos. Racionalismo crítico. Esa es la teoría de Popper. Ya. Dos cosas que tienes que recordar para el examen sobre Popper. ¿Cuáles son? Uno, pasa, el criterio. Y dos, su método. Muy bien. Entonces, uno, primero vamos a señalar cuál es el criterio de demarcación que propone Popper. Criterio de demarcación. Estas son dos cosas fundamentales que pregunta San Marcos. El criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia. Ese criterio está por ahí arriba. ¿Cuál es? Es la falsación. Entonces yo pongo acá falsación. Ese es el criterio. Ahora, por favor, dime, ¿qué cosa es la falsación?
Es importante definir para tener claridad sobre esto, para entender a Popper. ¿Qué cosa es la falsación? Ya lo habíamos explicado varias veces. Falsación, chicos, ¿se acuerdan? Los que están conectados, ¿se acuerdan qué es la falsación? Definición, vamos. La falsación consiste en refutar. ¿Qué cosa? Refutar la hipótesis o la teoría. ¿Por medio de qué voy a refutar? ¿Por medio de qué? De un contraejemplo. Correcto, muy bien. Por medio de un contraejemplo. Contraejemplo. Por medio de un contraejemplo. Ahora dime una cosa. ¿Qué es un contraejemplo? Así en palabras simples. Hemos usado sinónimos para hablar de un contraejemplo. ¿Recuerdas el ejemplo de los cisnes? El ejemplo de la hipótesis, todos los cisnes son blancos. Ya. ¿Cuál es el contraejemplo de la hipótesis, todos los cisnes son blancos? ¿El contraejemplo cuál es? Un cisne negro. Entonces, al contraejemplo se le considera un error. ¿Ya? Un error. El contraejemplo es un error. El contraejemplo también se le llama anomalía. Así es. Dime. ¿Cuál? No te... El contraejemplo puede ser considerado un antónimo. ¿De qué? ¿De ejemplo? Sí. Podría ser, pero recuerda que aquí este término tiene un contexto, o sea, lo estamos usando en el contexto de las teorías epistemológicas, específicamente la teoría de Popper, ¿entiendes? Entonces, el ejemplo, si tú lo quieres entender como sinónimo, antónimo, el ejemplo es la hipótesis. Todos los cisnes son blancos y el contraejemplo es un cisne negro. Ese contraejemplo sería un error, una anomalía. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a poner aquí abajo. El contraejemplo sería un cisne negro. Hallar un cisne de color negro. ¿Ya? Un cisne de color negro. ¿Ya? Esto es falsación. Ahora, ¿qué faltaría? Ya tenemos una cosa, tenemos el criterio. ¿Qué nos falta? Número 2. Por ahí lo dijiste. El método de Popper. ¿Y cuál es el método? Muy bien. El método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo. Ahí está. Hipotético deductivo. Ahora dime, ¿en qué se basa ese método? ¿Te acuerdas en qué se basa el método? Vamos. ¿El método de Popper en qué se basa? En una ley de la lógica. En una ley conocida como modus tollens o tollendo tollens. ¿Te acuerdas? A entonces B, negación de B, entonces negación de A. Ahí está. Ahora, nosotros lo habíamos expresado de otra manera, ¿no? H, hipótesis. ¿Qué más? La I significa implicancia contrastadora, negación de I y conclusión, negación de H. Ya, esta fórmula es igual a esta, solo que hemos cambiado los símbolos, básicamente para hablar de hipótesis y de implicancia contrastadora.
Este es el método que emplea Popper. ¿Ok? Recuerda que este método se basa en este criterio. O sea, para entender a Popper hay que tomar en cuenta esto y esto de acá. Dime, ¿qué cosa es H? Vamos, H, ¿qué cosa es? Es la hipótesis. ¿Y cuál es el ejemplo que hemos planteado? De los cisnes. Todos los cisnes son blancos. Esa es la hipótesis. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Refutar esta hipótesis. Tenemos que refutar esto. Y para refutar, ¿qué tenemos que hacer? Buscar contraejemplos. Entonces, ya tengo H, acá está. Este símbolo es condicional, el sí entonces, y esto significa implicancia contrastadora. ¿Ya? Implicancia contrastadora. Quiere decir que yo voy a verificar cisnes blancos. Voy a contrastar, dado que estoy afirmando que todos los cisnes son blancos, entonces tengo que probar lo que estoy afirmando. Entonces pongo aquí, implicancia contrastadora. Profesor, ¿y cuántos cisnes blancos hemos encontrado? Vamos a poner una cantidad aproximada de 30.000 cisnes blancos. Vamos a suponer que hemos encontrado 30.000, que hemos verificado alrededor del mundo 30.000 cisnes blancos. ¿Ya? Eso es I, implicancia contrastadora. Ahora, ¿qué viene después? Negación de I. ¿Qué significa eso? ¿Eso qué significa? Negación de I quiere decir, en otras palabras, contraejemplo, el error, la anomalía. ¿Qué quiere decir? Que yo encontré 30.000, ¿ya? Y de repente yo digo, no, pero 30.000 es muy poco, voy a seguir buscando más cisnes blancos. Quiero más cisnes blancos, ya. ¿Y qué pasa si yo sigo buscando cisnes blancos y me encuentro con un cisne de color negro? Esa es justamente la anomalía. Esto que ves acá significa haber encontrado un cisne negro. Este es el contraejemplo. El contraejemplo. Y el contraejemplo es el error, como lo hemos puesto acá, la anomalía, es decir, un cisne negro. Hemos hallado un cisne negro. Un cisne negro sería el contraejemplo. Ahora, profesor, en este razonamiento, ¿cuál es la conclusión entonces? La conclusión es negación de H. ¿Y qué significa negación de H? ¿La conclusión cuál es? ¿Qué hemos logrado en esta conclusión, en este razonamiento? Hemos logrado refutar la hipótesis. O sea, esto significa, es falso, así es, que todos los cisnes sean o son blancos. Ya está. Esto que está acá es esta fórmula. ¿Entiendes? Eso es lo que hace Popper. ¿Ok? Eso es lo que hace Popper. Entonces, si yo te planteo la hipótesis, a ver, y esto ya te lo dije en el aula, la hipótesis, todas las mujeres de Pariachi son fieles. Ya. Si esa es la hipótesis, dime, ¿cómo hacemos si aplicamos el criterio de demarcación de Popper? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Tendríamos que buscar la mayor cantidad de mujeres fieles? ¿O tendríamos que buscar un contraejemplo? Un contraejemplo. Tenemos que buscar lo contrario. Tendríamos que ir casa por casa, tocando puertas, haciendo encuesta, ¿cierto? Y luego identificar a una mujer que viva en Pariachi, que sea infiel, ¿cierto? De esa manera aplicamos esta fórmula.
¿Entiendes? Ahora, pero si se tratara del círculo de Viena, ¿qué tendríamos que hacer con esa hipótesis? Buscar la mayor cantidad de confirmaciones de mujeres fieles que viven en Pariachi. Es todo lo contrario. Los verificacionistas quieren verificar y de esa manera prueban la hipótesis. En cambio, Popper no busca verificar. ¿Qué busca Popper? Refutar la hipótesis. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De un contraejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces son dos criterios y metodologías distintas que están empleando estos epistemólogos. ¿Ok? No olvides eso. San Marcos te va a preguntar por eso. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿cuál es la clave entonces ahí? Clave. La D. En la pregunta 5 estamos. Correcto, muy bien. 6. Número 6. En la 6, ¿qué tenemos? Vamos, en la 6. Es sobre Popper. ¿Cierto? Ya. ¿Qué dice ahí? Del texto se infiere que para Popper las teorías científicas, pero ninguna es... A ver. ¿Estás segura? Dice, para Popper contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente pero no verificada. Es decir, ninguna teoría es absolutamente verdadera si no a lo sumo no es refutada. Es uno de los pilares del método científico. ¿La ve? Progresan por falsación absolutamente falsa, por aproximación a la verdad absoluta, pero nunca absolutamente, pero ninguna es absolutamente verdad. Progresan conjeturalmente, absolutamente cierta, no progresan porque siempre hay anomalías. No sé, dime. ¿La? No, no puede ser la. Un reglazo de ahora ya me están. ¿Cómo va a ser la A si la A es del círculo de verificación? Chicos, verificación es un término que no tiene nada, que Popper está en contra de la verificación. Lo que ocurre es esto, miren, van a agregar ahí una flechita. Popper tiene una teoría de la verdad y él propone la verdad por verosimilitud. ¿Qué significa verdad por verosimilitud? Significa verdad por aproximación. Siempre nos aproximamos, pero nunca vamos a llegar a la verdad absoluta o a lo absolutamente verdadero, dice Popper. Sí, eso es de Popper. Entonces, profesor, la clave sería la C. ¿Ya? La C. Casa. Chicos, recuerden, analicen bien, no se precipiten, no se adelanten a marcar la clave. En la D. Se refiere a que progresan en base a conjeturas, a suposiciones. Popper sí está de acuerdo con ello, pero no solo conjeturas, sino además refutaciones. O sea, para que esa clave sea, digamos, correcta, tendría que decir conjeturas y refutaciones. Porque las conjeturas se refutan. O sea, no solo son conjeturas, lanzar hipótesis, sino refutarlas. En eso consistiría su metodología. ¿Entiendes? En la número 7 del texto se infiere que las teorías corroboradas son aceptadas provisionalmente, pero nunca verificadas, porque es imposible verificar todos los casos de cines blancos. ¿Cuál sería? A ver, chicos. Profesor, una consulta. Dime. Doctor, es una metodología, una fórmula que existe basada en eso.
De nuevo, hijo. Fórmulas. Doctor, ¿es un método o son fórmulas? Popper. No, Popper es el nombre de un epistemólogo alemán. O sea, él es un filósofo alemán, ¿ya? Y este filósofo alemán planteó esta fórmula de acá. Él no lo inventó, él utiliza esta fórmula de acá y esta fórmula es su método. Es decir, es un conjunto de procedimientos de pasos que él va a seguir, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para refutar la hipótesis. Y es justamente lo que está acá, lo que hemos puesto aquí. Refutar la hipótesis es lo que él busca o lo que él propone con su criterio y con su método, ¿me entiendes? Esto es una teoría epistemológica, es una teoría que él considera que debe aplicarse al ámbito de la ciencia, que los científicos deben hacer esto, ¿me entiendes? En lugar de simplemente confiar en la verificación de la hipótesis, lo que deberían hacer es lo contrario, la falsación de la hipótesis o la refutación de la hipótesis, ¿me entiendes? Entonces, Popper no es el nombre de una fórmula, es un epistemólogo alemán que propone esta fórmula de acá, o la utiliza, mejor dicho, ¿no? A eso se refiere. ¿Sí? Ok. ¿Dónde estábamos? Ya, en las 7, ¿qué marcaron? Totalmente, porque desde el punto de vista lógico es imposible verificar todos los casos de cisnes blancos. Correcto. Es imposible verificar todos los casos, pues. No se puede. Por eso es que los verificacionistas siempre te van a dar una cantidad de casos verificados, pero siempre es una cantidad finita de casos. No es la totalidad de los casos de cisnes blancos. Aquí solo tenemos 30.000, no tenemos todos los cisnes blancos verificados. Todos, eso es imposible. Verificamos 30.000, 40.000. Y luego, por inducción, los verificacionistas, ¿qué hacen? Por inducción, generalizan. Hacen una generalización. ¿En qué número? En su totalidad, dice, porque desde el punto de vista del relativismo, no. Es que el relativismo epistemológico es la teoría de Kuhn. Ahí estaríamos hablando de la teoría de Kuhn. Aquí eso no tiene relación con la teoría de Popper. La teoría de Kuhn es una teoría, podríamos decir, posterior a la teoría popperiana, ¿no? ¿Ya? En la número 8, a ver, en la 8, chicos, en la 8, ¿qué tenemos en la 8? En la 8 ya entramos a otro epistemólogo que fue discípulo de Popper, ¿ya? Su discípulo. ¿Quién es ese epistemólogo? Así es. Entonces, acá creo que se puede utilizar este espacio. ¿Cómo se llama su teoría? ¿Ah? ¿Programa de revoluciones? No, no, no. Ajá. Así es. Él propone los programas de investigación, se llama programismo o la teoría, la metodología de los programas de investigación. Es Lakatos. ¿Ok? Entonces Lakatos recibió influencia de Popper, su teoría se basa en la teoría de Popper. ¿Ok? Entonces, él va a proponer ¿qué cosa? Va a proponer un falsacionismo, pero distinto del falsacionismo de Popper. ¿Cómo se llama el falsacionismo? Así es. ¿Ya? Él va a decir, ¿qué cosa va a decir en contra de Popper?
que el falsacionismo de Popper es ingenuo. Ingenuo. ¿Ya? El falsacionismo de Popper es ingenuo. ¿Por qué es ingenuo? A ver, ¿quién me dice? Es ingenuo porque un contraejemplo o un error no refuta una teoría. Así es. Un programa. Porque un error, es decir, un contraejemplo. ¿Y cuál era el contraejemplo para Popper? El cisne negro. Un cisne negro era suficiente, pero no. Lakatos dice, no es cierto eso que tú estás señalando. Ahorita, un contraejemplo no, ¿qué cosa habíamos dicho? No refuta la teoría o el programa. No refuta la teoría o el programa. Profe, entonces para refutar un programa, una teoría, ¿qué necesitamos? Varios errores y en un periodo largo de tiempo. Un periodo de tiempo largo, ¿no? Sí. Entonces, él va a proponer un falsacionismo sofisticado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tienen que ser varios los errores para refutar una teoría. Varios errores, varios contraejemplos y, ojo, en un periodo largo de tiempo largo. ¿Cuántos años? 50, 100, 150 años aproximadamente. Entonces, varios errores y en un periodo de tiempo largo se refuta una teoría. Es refutada la teoría. ¿Ok? ¿Ya? Ahí está. ¿Y te acuerdas de la estructura del programa de investigación? ¿Qué estructura tenía? ¿Qué componentes? A ver, vamos a representar el programa. ¿Cómo se representa el programa? El programa tenía un núcleo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Núcleo, núcleo duro, núcleo fuerte. Ese es el núcleo. Núcleo duro, núcleo fuerte. Y afuera, alrededor, ¿cómo se llama esto? Cinturón protector. Es el escudo que protege el núcleo. El núcleo es irrefutable. ¿Ya? Profesor, ¿y dónde están las anomalías? Ah, las anomalías están aquí afuera, miren. Las anomalías atacan al programa o a la teoría, pero atacan el cinturón protector. ¿Ok? Ahí está. Este es el núcleo fuerte. ¿Esto qué significa? Esas flechitas significa que las anomalías conviven con el programa. Un error, una anomalía, no invalida, no refuta el programa. Tiene que pasar mucho tiempo para que eso ocurra y tienen que ser varios errores. ¿Entiendes? De la noche a la mañana no se abandona una teoría, no se refuta una teoría. Popper estaba equivocado. Un error no refuta la teoría o el programa. Eso es lo que justamente
Lakatos nos va a enseñar, ¿ya? Va a proponer después de Popper. Lakatos aprendió de Popper, ¿ya? Recogió su teoría y la va a modificar. Le va a hacer cambios sustanciales a la teoría de Popper. Lakatos también leyó y estudió la teoría de Kuhn y a partir de eso va a formular esta otra teoría. ¿Entiendes? ¿Ok? Entonces, ya con eso creo que ya entendiste y vas a marcar la clave de manera correcta. A ver, ¿qué pregunta nos hemos quedado? Ya, en la 8, ¿cuál será la clave? 8, 9. Hasta las 9:30. Ya. A ver, ¿qué sale? 8 dice, el texto se refiere que la teoría de Newton es un buen ejemplo de programa exitoso, porque, a ver, por aquí me están diciendo la D o la B. La B. La D, dado. Ustedes también la D. Barco. ¿Por qué no la B? Del texto se infiere que la teoría de Newton es un buen ejemplo de programa exitoso, porque, alternativa B, a pesar de las pruebas, pudo mantener su hegemonía. Pero el texto más bien no nos está hablando de las pruebas, sino de las anomalías que presentaba, de los contraejemplos. No, son lo mismo. Lo que pasa es que estamos hablando de palabras o términos distintos, pero cuyo significado es el mismo. La palabra anomalía es un término que utiliza Thomas Kuhn para referirse a los errores o a los contraejemplos. ¿Me entiendes? Y en lugar de Kuhn, Popper habla de contraejemplos. O sea, él llama a eso contraejemplo. Kuhn lo llama anomalía. ¿Entiendes? Pero Lakatos usa tanto el término anomalía porque él viene después de Kuhn. Él usa los términos kuhnianos, así como el lenguaje de Popper. ¿Me entiendes? Son contraejemplos, son anomalías o son errores que se presentan. Son defectos que se presentan dentro de una teoría. ¿Me entiendes? A eso se refiere. No podría ser la B. ¿Qué dijeron ustedes? La D. A pesar de los contraejemplos, efectivamente, como dice el texto, pudo mantener su vigencia. Por eso es un programa exitoso. Correcto, muy bien, la D de dado. La D de dado. 9. Se infiere que la falsación de Lakatos es sofisticado en comparación con la de Popper a propósito del ejemplo de la teoría de Newton. ¿Por qué? Porque un contraejemplo no refuta el programa newtoniano. O sea, un error, Popper creía eso, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí, chicos, los que están conectados, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es la clave que tú sugieres? Sí, todos están indicando que es la D. ¿Por qué no puede ser la A? La A dice, un error es una prueba de tenacidad para la teoría newtoniana. Un error es una prueba de tenacidad para la teoría newtoniana. Esa sería la propuesta de Lakatos. Aquí están preguntando, en comparación con la de Popper, dice, ¿no? Un contraejemplo, o sea, para Lakatos un contraejemplo no refuta la teoría, ¿no? Entonces, un error es una prueba, el error no es una prueba. El error más bien lo que indica es refutación. La prueba más bien lo que hace es confirmar que la teoría es correcta. Pero Popper y Lakatos están planteando lo contrario. ¿Me entienden? Pero ¿cuál sería la diferencia entre Popper y Lakatos? Que para Popper basta un error y refutas. En cambio, para él, son varios los errores para que se refute la teoría. ¿Entiendes? En ese caso, la clave es la D, correcto. 9 dado.
9 dados. En la 10, ¿sobre qué trata la 10? ¿Seguimos con la 14? Ya. Recuerden que este autor ha venido en el examen de San Marcos y es posible que venga otra vez, ¿ya? Es muy posible. ¿Saben por qué es posible? Porque yo conozco al profesor que elabora las preguntas del examen de San Marcos y ese profesor que ha hecho los 2 últimos exámenes de San Marcos, ¿saben qué curso dicta? En la Escuela Profesional de Filosofía, dicta el curso de epistemología. Fue mi profesor. ¿Y sabes qué lecturas teníamos en clase? A él le fascinaba no solo el Círculo de Viena, no solo Popper. Él siempre nos hacía leer a Lácatos. Él es el que introduce a este autor en el examen porque no venía en el examen. Y es muy posible que otra vez haga preguntas sobre este autor. Porque él decía, bueno, la gente está atrapada en Popper, pero Popper ya fue superado por Lácatos. ¿Entiendes? Y entonces yo me imagino que él lo van a convocar otra vez y él va a decir, va a volver a hacer preguntas sobre Lácatos y obviamente puede ser Popper y también el Círculo de Viena. ¿Entiendes? Así que hay que entender esta teoría, ¿ya? Para no confundirnos. Número 10, abren el número 10, ¿qué dices? Las anomalías, ¿pero qué? Casa, conviven con las teorías científicas, pero no todas son tomadas en serio. Aquí está, mira. Esto que ves, esas flechitas, son anomalías, son errores, son defectos del programa, pero están conviviendo con el programa todavía está vivo, está vigente. Para que el programa muera, esto que ves aquí tiene que penetrar el núcleo. Y en ese caso muere el programa, pero para eso tiene que pasar 100, 150 años. Correcto, clave, la C de casa. ¡11! Del texto se infiere que las anomalías para Lácatos representan en el lenguaje, ¿entiende bien la pregunta? Te está diciendo en el lenguaje popperiano. Estamos en la 11. Me adelanté. En la 11 del texto se infiere que las anomalías representan ¿qué cosa? ¿Qué representan? ¿Qué representan? Las anomalías representan ¿qué cosa? Una contraevidencia inofensiva para la ciencia normal. No puede ser esa la clave porque ¿qué cosa es la ciencia normal? La ciencia normal no es algo que Lácatos proponga, eso lo propone Kuhn. No tiene nada que ver la ciencia normal. No es ciencia normal. Un contraejemplo contundente para las teorías científicas. Un contraejemplo contundente. Para que sea un contraejemplo contundente, en ese caso sería la teoría de Popper. Para Popper, el contraejemplo sí es contundente, refuta la teoría. Pero ese no es el caso de Lácatos. Entonces, ¿la clave cuál sería? ¿Cuál? La B de barco. Una prueba de verificación para las teorías científicas. Recuerda, la verificación es algo que propone el Círculo de Viena. Estamos hablando de Popper. Acá está, mira. ¿Qué significa estas flechitas? Son amenazas, son anomalías, son errores o contraejemplos, pero conviven con el programa. No lo matan, no matan el programa, sino que conviven con él, pero siempre van a ser amenazas latentes. Están ahí, pero tú tienes que convivir con la amenaza. Es como vivir en el Perú, ¿cierto? ¿No? Tú sales a la calle, hay peligros en la calle, están robando y extorsión, todo, pero no tienes otra alternativa, tienes que salir a la calle. Tienes que ir a comprar pan, a la panadería, al mercado, venir a la academia, etc. La amenaza está ahí latente. Clave, la E de enano.
¿Cómo dices? ¿En qué alternativa? Ah, la B. No, no puede ser prueba de verificación porque Lakatos no, su teoría no consiste en probar a través de la verificación. No, porque ahí ya no sería la teoría de Lakatos, no sería la teoría de Popper. Ya estaríamos hablando de la teoría del círculo de Bien. ¿Entiendes? La D. Un contraejemplo, no, es que el contraejemplo no es contundente para Popper. Un contraejemplo no refuta, que significa que no es contundente. Contundente es decir que es un golpe de muerte, es decir, solo con un error la teoría ha sido refutada. Pero eso sería ingenuo, eso es lo que Lakatos le dice a Popper. Por eso no puede ser contundente. Ese contraejemplo es débil, no es contundente, porque no refuta, ¿me entiendes? No para Lakatos no refuta, no es, para Popper sí es contundente, pero para Lakatos no es contundente, ¿entiendes? Un golpe contundente es un golpe que te noquea y quedas tirado en el piso con el box, ¿no? En el box, ¿ok? Claro. En la número 12, ¿cuál es la clave entonces? En el lenguaje popperiano representan, pero dice para Lakatos. Por eso, lee bien, interpreta bien la pregunta. Parece un poco confuso, pero interpreta, a ver. ¿Cuál sería? A ver, chicos, ustedes que están conectados, ¿cuál es la clave? ¿Cuál sería la D? ¿La E? Dicen la D de dado, ¿ustedes? ¿Por qué? Ok. Ya. ¿Te confundiste? A ver, vuelve. ¿Por qué la D? ¿Ah? ¿Por qué usa la palabra contraejemplo? No, no, porque tanto Lakatos como Popper usan el término contraejemplo. Sino que, ¿cuál es la diferencia entre el contraejemplo popperiano y el contraejemplo en Lakatos? Así es. El contraejemplo para Lakatos es débil. Un error no refuta la teoría. En cambio, para Popper sí, un contraejemplo es contundente porque refuta la teoría. Y aquí nos están preguntando para Lakatos en el lenguaje popperiano. Pero para Lakatos, usando las palabras de Popper, pero para Lakatos. La clave entonces sería la D de dado. La D de dado. La D de dado. Ya con eso, si viene, la rompen. Sí, pregunta. ¿Cuál era? La 12, la D de dado. 12 D de dado. Un error es suficiente. No, es que ellos no proponen la falsación, no buscan errores. Ellos buscan verificar. Es decir, no, a ver. Popper y Lakatos buscan refutar a través de contraejemplos.
pero los verificacionistas no buscan refutar nada, ellos buscan probar la hipótesis. Es decir, todos los cisnes son blancos. Esa es la hipótesis, ¿ya? Entonces, si yo soy verificacionista, ¿yo qué busco con esta hipótesis? Yo lo que voy a buscar es la mayor cantidad de verificaciones o pruebas. Yo no voy a buscar refutar esa hipótesis, sino lo contrario. Yo busco probar que es cierto. ¿Y cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo que la hipótesis es verdadera? Busco las pruebas, las verificaciones. Busco la mayor cantidad de cisnes blancos. Pero Popper ni Lakatos buscan eso, ellos buscan lo contrario. ¿Entiendes? Muy bien, pasamos a la número 13 y 14 sobre Thomas Kuhn y la 15. Thomas Kuhn, el relativismo epistemológico. Recuerda que para Thomas Kuhn una revolución científica, ¿qué cosa es? Un cambio de paradigma. Él dice, en la historia ha habido cambios de paradigma, cambios de teoría. Una teoría ha sido reemplazada por otra teoría. Eso es lo que dice él. ¿Ya? La historia de la ciencia, entonces, lo que ha ocurrido son revoluciones científicas. Cambios de paradigma, cambios de mentalidad, ¿ya? Eso es lo que se ha producido. ¿Entiendes? Ahora, él es el que habla de las anomalías dentro de un paradigma. Las anomalías que provocan, ojo, las anomalías son problemas que no tienen solución, no tienen respuesta. El paradigma no lo soluciona. Por lo tanto, la anomalía que provoca en el paradigma provoca una crisis. El paradigma entra en crisis y ¿qué va a ocurrir? El paradigma va a ser reemplazado por otro paradigma. Es por eso que él habla de ciencia normal y ciencia extraordinaria. Son dos contextos distintos de ciencia. La revolución científica solo se produce en un contexto de ciencia extraordinaria. Ahí se produce la revolución científica. En la número 13, ¿qué me están preguntando? Para Kuhn en la ciencia, ¿qué no existe? Él niega el progreso. Para Kuhn la ciencia no progresa. Su teoría es una teoría relativista. No hay progreso en la ciencia. El cambio de paradigma no significa progreso. ¿Por qué la ciencia no progresa? Porque los paradigmas son inconmensurables. Inconmensurables. No se pueden comparar un paradigma con otro paradigma. El ejemplo que él pone, y es el más ilustrativo, ¿cuál es? Es de la revolución copernicana. Cómo Copérnico con su paradigma desplazó al modelo de Ptolomeo y Aristóteles, el modelo geocéntrico del universo. Ese es un ejemplo de revolución científica. La revolución copernicana. Entonces, la revolución copernicana es un cambio de paradigma. Ahí cambió el paradigma. El paradigma del geocentrismo fue reemplazado por el paradigma heliocéntrico. Geocentrismo. Fue reemplazado por otro paradigma. Es una revolución, ojo, en el sentido, escucha bien aquí, que la historia de la ciencia no es continua, su evolución no es continua. ¿Qué significa eso? Que este paradigma no depende de este. Este paradigma no se basó en este. Son completamente distintos. ¿Entiendes? La ciencia, su evolución no es continua, la ciencia no es acumulativa. No es que esto es producto de esto, que esto sienta las bases para que surja esto. No, aquí hay una ruptura, una revolución significa que es un cambio radical de esta manera de pensar a otra manera distinta de pensar. Es eso lo que Kuhn va a decir. Aquí hay una ruptura epistemológica, una revolución. No hay un desarrollo continuo de esto hacia esto. No, se rompe, la mentalidad cambia nuestra manera de pensar. Y ha sido difícil que eso ocurra, dice Kuhn. ¿Por qué? Porque los defensores del modelo de Ptolomeo y Aristóteles, los profesores universitarios en el siglo XVI, en el siglo XV, eran tan tercos y además estaban tan ideologizados por la iglesia, porque eran aristotélicos y tomistas, ellos defendieron el modelo de Ptolomeo y Aristóteles y no aceptaron el modelo de Copérnico.
O sea, fue muy difícil, fue una lucha ideológica para que un nuevo paradigma se imponga. Ellos no estaban dispuestos a aceptar el paradigma de Copérnico, ¿me entienden? Es por eso que muchos científicos fueron quemados vivos, encarcelados. Giordano Bruno, Galileo, por ejemplo, fue encarcelado en su casa. O sea, le prohibieron defender el copernicanismo. No ha sido fácil. Fue una ruptura, no fue una continuidad en el desarrollo de la ciencia. Clave en la 13, clave en la 14 y en la 15. Habla. 13. En la ciencia no existe ¿qué cosa? Casa. No hay una meta definida. 14. Plano. Clave. Barco. Barco. Entredicho significa que están cuestionando, discutiendo que exista una meta necesaria. 15. Recuerda que no hay progreso en la ciencia porque los paradigmas son inconmensurables. Ese es el argumento. Clave. Dad. Muy bien, Dad. Esto va a venir en el examen, ¿ya? Con toda seguridad, ¿ok? Donde dice entredicho, subraya esa palabra y jala una flechita a un costado. Entredicho lo que quiere decir es que está en discusión, se está cuestionando justamente el texto que está cuestionando la idea de una meta, de una finalidad. Entonces, si lo que queda entredicho en el texto, lo que se está cuestionando o resulta problemático es que existe una meta o una finalidad en la ciencia. Kuhn no acepta eso. No hay una meta a la que todos los científicos se dirijan. ¿Y ya sabes por qué? Porque lo que Kuhn está diciendo es que la ciencia no es teleológica. En filosofía se utiliza la palabra teleología. Creer que todo tiene una finalidad, que todo siempre se dirige hacia una meta. Y en esa concepción teleológica en la ciencia no existe. ¿Ya? Entonces él está en contra de esa concepción teleológica y cree que hay una meta, una finalidad. ¿Te acuerdas de Aristóteles? Aristóteles decía, ¿se acuerdan de la ética aristotélica? ¿Cómo se llama la ética de Aristóteles? Ética de la felicidad. ¿Y qué dice Aristóteles? El bien supremo, el fin supremo del ser humano, ¿cuál es? Alcanzar la felicidad. Que todo ser humano busca la felicidad. Esa concepción es teleológica. Todos queremos ser felices o buscamos la felicidad. Todo ser humano. Es una finalidad natural, inherente a todos nosotros. ¿Me entiendes? O sea que quieras o no quieras, tú buscas la felicidad. De diferentes maneras. Sea con el dinero, el placer o el éxito, pero buscas la felicidad. Eso es lo que pensaba Aristóteles. Ahora, Thomas Kuhn lo que te está diciendo es que en la ciencia hay una finalidad, pero Kuhn dice, no, no hay eso. Algunos autores proponen eso y Kuhn lo está cuestionando. ¿Entiendes? Él estaría cuestionando eso. ¿Ok? ¿Entendiste? Bueno, no sabemos, habría que ver si Sabia tiene información verídica, ¿no? ¿Era cierto? Miren, no sé cómo se llama el profesor, pero es peladito, ¿ya? Él a veces saca así cosas como que para llamar la atención. Así que tranquilos, porque es posible también que las actitudinales ya no vengan. Puede ser. En la pre ya no ha venido, creo, los últimos exámenes a la siguiente. ¿Se ha venido otra vez? Ya, vamos a ver. Es posible que
en ese próximo examen, cuando salga el prospecto del reglamento, ahí se van a enterar de muchas cosas, ¿no? Ahora, que suba el examen, bueno, ya ha subido últimamente demasiado. ¿Ya? Sería el cómo que vuelva a incrementarse el costo. Bueno, yo creo que son especulaciones, ¿ya? Acerca del examen, ¿ya? Porque para que la Academia Sabia tenga información directa de lo que está pasando, tendría que tener contacto con la OCA, porque quienes definen eso es la OCA, no son los profesores de la PRE, sino la OCA. O sea, hay una comisión evaluadora que decide y toma estas decisiones junto a la rectora. Vamos a esperar a ver qué ocurre, así que no se alarmen, ¿ya? No se alarmen. Tampoco se confíen con el puntaje mínimo, ¿eh? Porque después se van a sorprender, ¿ya? No lo sé, pero tampoco se confíen. Que suba o que baje, no piensen en eso. Solo prepárense el tiempo que queda, lo máximo que puedan. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Chicos, bien. Ahorita me lavo la mano y nos despedimos. Un ratito. Hoy es el día de los inocentes, pues han puesto. Has caído, segundo. Caíste redondito. Ya, muy bien chicos, muy bien. Listo. Bueno, va terminando el maestro Segundo Montoya. Muy bien. ¿Y qué tal chicos? ¿Qué les ha parecido la clase del maestro Segundo Montoya con las fijas de el examen de admisión San Marcos 2025-2? A ver, coméntenos, regálenos sus corazoncitos. El profesor va a ver acá en el chat, a ver sus comentarios, qué tal les ha parecido. Ya viene el profe Linares del lenguaje con toda la potencia, full problemas. Ya saben chicos, ya comparte la transmisión, bueno, comparte el link si tienes amigos que están de repente ahí en sus casas haciendo hora, ¿no? Preparando el tono para el 31 de diciembre, o peor aún, buscando a quién hacerle una broma por el Día de los Inocentes, como el que acabo de hacerte yo, ¿no? Y el que acaba de hacer también una academia en general. Ya, así que comparte, a ver, regálanos entonces, chicos, gracias, Jessica, saludos para el maestro Montoya, a ver, su corazoncito, entonces, chicos, ahí está. Increíble el gran esfuerzo de usted, así es, ya sabes, que el método ese siempre se pone la camiseta para todos los chicos que quieren seguir aprendiendo, que quieren seguir avanzando y sobre todo que no descansan a través, pues, de estos días donde todas las academias paran, donde todas las academias recién empiezan el 2 de enero, el método ese sigue con todo porque sabemos que el tiempo es oro. Sabemos que no hay que darle paso a la flojera, a la parte de estacionarnos, porque tú te estacionas, dejas de practicar, pierdes ritmo y cuando regreses el 2 de enero vas a regresar evidentemente con un ritmo no adecuado y el examen de admisión ya está a la vuelta de la esquina, chicos. Ya vamos a seguir entonces con esta transmisión. Viene el maestro Linares en unos minutos y nuevamente, chicos, les menciono que tengan en cuenta, por favor, descargar el material. Vamos a compartir en el grupo del WhatsApp el material del profesor Linares, ya para que también lo tengan. ¿Ya? ¿Qué tal, chicos?
Muy bien, usuario dice, profe, reenvíe el material. Claro que sí, usuario. Pero usuario, pon tu nombre, por favor. Usuario, ponme tu nombre para saber si le hablo a un hombre o le hablo a una mujer. No sé, para tratarte evidentemente siempre con tu nombre, para poder saber que estamos siempre en la misma mecánica. ¿Ya? Gracias, usuario, lo máximo. Listo, vamos a compartir entonces el material de lenguaje en el grupo de WhatsApp y chicos, teniendo en cuenta que es un material poderoso que ha preparado el maestro Cristian Linares, que ya está, me cuentan aquí en la interna que ya llegó el maestro, con razón he sentido un ki impresionante, desde acá he sentido un ki impresionante y me informa que ya llegó el maestro Linares con las fijas de fijas para que obviamente puedan ustedes disfrutarlo. Ya están abajo, ya, muy bien, listo chicos, entonces un par de minutos y regresamos, ya, 9:45, 9:47, empezamos.